Bienvenidos a Surtam, el podcast de los equipos universitarios dedicados a la cohetería en España. Prepárense porque despegamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Surtam, este episodio número 5, en el que vamos a contar con la presencia de nuestros habituales colaboradores. Tenemos a John Pérez, representando al equipo Biscay Team. Hola John, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí. Tenemos también a Gabri, representando al Star, el equipo de la Carlos III. Hola Gabri. Muy buenas, encantado de estar otra vez en otro episodio del podcast. Y de parte de Euroavia tenemos a Pablo Flores. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, muy buenas a todos. Bien, hoy os resumo rápidamente lo que vamos a tratar. Vamos a hablar en la tertulia inicialmente sobre, bueno, un poco sobre nuestras relaciones desde los equipos universitarios de cohetería con las universidades a las cuales representamos o en las cuales estudiamos los participantes de estos equipos. Luego en la sección de noticias John nos va a contar un poco cuál es el estado, algunas noticias de lanzamientos de empresas españolas que han fabricado sus satélites y los han puesto en órbita. Gabriel nos va a traer la misión Capstone, una parte del programa Artemis, un orbitador lunar. Y Pablo nos va a hablar del lanzamiento del Vega C, que se sucedió con éxito la semana pasada y queríamos traerlo al programa. Y por último, en la parte de misión histórica, yo mismo os voy a hablar del accidente del Challenger. Así que sin más dilación, vamos con la parte de tertulia. Bueno, y arrancamos esta parte de tertulia, en la que, como comento, vamos a hablar de cuáles son nuestras relaciones de amor-odio, ¿no? Con las universidades. Al final, bueno, estas asociaciones son asociaciones universitarias, entonces son un actor muy importante en el éxito de los equipos, en cómo se desarrollan, en el entorno que tienen, los medios, etcétera. Entonces, digamos que para empezar, quería preguntaros qué relación tienen vuestros equipos con las universidades, si, digamos, son equipos oficialmente de las universidades o simplemente es que la mayoría de estudiantes sois de esa universidad, porque digamos que no, una cosa no tiene por qué ir ligada con la otra. Entonces, quería preguntaros cuál es esa relación, cómo de oficial es y digamos si, por ejemplo, tenéis como requisito que vuestro equipo forme parte o sea, que los miembros de vuestro equipo sean estudiantes de la universidad a la que asistís todos. No sé, John, por ejemplo, ¿qué nos puedes contar de la relación de Biscay con la Universidad del País Vasco? Sí, pues en nuestro caso el equipo está totalmente ligado a la Universidad del País Vasco, es decir, es parte de la universidad. Todos los estudiantes que participan en el equipo pues son estudiantes de la Universidad del País Vasco. Concretamente, la mayoría somos de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, que es un poco como el epicentro o el foco donde se creó el equipo y donde estudian la mayoría de los miembros, pero luego también tenemos algunos compañeros que son pues de la Facultad de Ciencias, de la Universidad del País Vasco también y de otras facultades, pero eso, el requisito para ser miembro del equipo, uno de los requisitos es ser estudiante de la Universidad del País Vasco. Muy bien, no sé en vuestro caso, Gabri, cómo os lo montáis, ya que, bueno, por ejemplo, quizá en Madrid sí que se da ese contexto en el que hay muchas más facultades y muchas más universidades cercanas, por así decirlo, y se podría dar el caso de un equipo que tuviera estudiantes de varias universidades. ¿Cómo os organizáis? En nuestro caso, la verdad es que es un tema un poco peleagudo porque sí que, como es una asociación que al final es una asociación de la Universidad Carlos III de Madrid, sí que en principio para poder formar parte oficial, digamos, sí que debería ser un estudiante de la Carlos III. Igual que ha dicho John, en general estos son estudiantes de la Facultad de Ingeniería, vamos, de la Facultad Técnica de la Carlos III. Pero sí que en algún punto hemos cogido miembros de fuera de la Carlos III que han trabajado con nosotros durante cierto tiempo. Ahora en este punto evitamos un poco hacer eso porque en general complica las relaciones y es gente que al no estar tan directamente relacionado con la universidad es más difícil que tenga una permanencia a largo plazo.
Así que, aunque en un punto sí que fuimos más liberales con ese requerimiento y sí que hubo gente que estuvo participando con nosotros que era de fuera de la universidad, ahora en general aplicamos ese criterio un poco más a rajatabla, ya que en el contexto más global facilita las cosas. Vale, muy bien. Pues sí, no, realmente se da justo esa transición, ¿no? Que dices que antes teníais, o sea, porque al final cuando tú abres un equipo universitario, tú lo que haces es abrir normalmente una asociación y digamos que en ningún momento para abrir una asociación y para luego hacer lanzamientos es obligatorio que todos sean estudiantes o estudiantes de la misma universidad, etcétera, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, en este caso, Pablo, tú que formas parte de una asociación que está en varias universidades, de hecho está en varios países. No sé cómo ves esos requisitos, porque luego tenéis sedes en cada una de las universidades, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero digamos que el caso de Eurovia es más el caso de la franquicia quizás que el caso más de una asociación única. Porque al final lo que se hace es, tenemos una marca a nivel europeo, que es Eurovia, y creo que cada sede local, digamos que tiene derecho a usar esa marca a cambio de una serie de obligaciones son contractuales una vez que forman parte de la red. Lo que sí es cierto es que a nivel local, que al final es el ente legal, somos asociaciones que siempre estamos vinculadas a la universidad y que, bueno, pues tenemos todos los casos, tenemos tantas sedes que únicamente limitan los miembros al centro de estudio en el que se fundan, otras que lo abren a toda la ciudad, gente que lo abre incluso a profesionales que no están ya estudiando. Entonces, dentro de que es complicado homogeneizar, pues tenemos todos los casos y al final, pues bueno, hay que intentar ver cuál es el caso que más se adecua. Y principalmente lo que se intenta últimamente es que únicamente se ciña a estudiantes, porque tienen una serie de características a nivel legal que, bueno, favorece muchas de las actividades que nosotros hacemos. Y por cierto, tú que estabas también en el equipo de Tarrasa, o sea, Tarrasa es parte de Eurovia, pero como equipo técnico, ¿lo habría más gente o es únicamente para gente de, por ejemplo, de Eurovia? Sí, cuando yo estuve en el Space Program, sí que es verdad que hoy no ha podido venir ningún representante activo de ese equipo, pero digamos, al menos en la etapa en la que yo estuve, hasta 2019, teníamos como requisito ser miembro de Euroavia, entonces a su vez estabas ligado a la universidad por ese lado. Sí que es verdad que también se daba bastante la situación de que nosotros estábamos en Tarrasa, donde solo hay una facultad de ingeniería, entonces todos los interesados en participar en el equipo éramos de esa facultad, nunca tuvimos, no recibimos nunca ningún interesado de fuera de la facultad, entonces ni siquiera nos planteamos esa posibilidad. Así que hubo algún momento en el que se planteó, por ejemplo, que para las labores de marketing, las labores de cosas que no son 100% técnicas, por así decirlo, buscar estudiantes de otras universidades o de otras facultades que estuvieran interesados en participar en un proyecto, que quizá en su universidad no hay ninguno, y quizá les interesa participar en un proyecto que aunque lo que haga técnicamente no le interese, pues sea una ventana, ¿no? Para desarrollar sus actividades, hacer portfolio, etcétera, ¿no? Pero empezamos a ver todos esos problemas que comentaba antes Gabri. Al final, pues tienes fechas de exámenes distintas, tienes horarios distintos. En ese caso, nosotros trabajábamos mucho presencialmente, nos reuníamos en una sala dentro de la facultad presencialmente, entonces era un poco difícil incorporar gente de fuera de las universidades, por lo que yo creo que a la larga, bueno, también he oído de algún intento de gente que ha intentado formar asociaciones de cohetería estudiantes que tuvieran estudiantes de varias universidades y la idea puede ser buena porque al final coges el mejor talento de cada facultad, donde, bueno, quizás se enseña de perspectivas distintas y eso enriquece el proyecto, pero sí que es verdad que tiene esas dificultades logísticas del día a día, que al final casi todos los participantes están estudiando y tienen el equipo como algo secundario muchas veces, ¿no? Entonces, esa labor principal, que todos estén en lo mismo, ayuda mucho también a generar sinergias de gente que se apunta y les sirve. Por ejemplo, en nuestro caso en Tarrasa pasaba, podías conseguir créditos de la propia carrera por el hecho de formar parte del equipo. Entonces ahí, evidentemente, hay un gran requisito de estar en la universidad. O te servía para conocer gente de los cursos superiores que luego te ayudaban con los apuntes, en fin.
digamos que en general sí que veo esa tendencia de que casi todos los equipos tienden a ser bastante monouniversidad. Y hablando de eso también, sobre lo del requisito que os preguntaba, era también porque a veces puede ser como un requisito que incluso se imponga a la universidad, porque la universidad cede espacios, la universidad da financiación directa. Quería preguntaros, en vuestros casos, cómo funciona eso. Si la universidad os da financiación directa, si tiene un programa dedicado para dar dinero a este tipo de asociaciones, si es vuestro principal financiador, ¿no? O si es al final unas migajas lo que os dan y os tenéis que buscar la vida por otro lado, si os ceden espacios. ¿Cómo son las ayudas en ese sentido en vuestro caso, por ejemplo, Gabri? Pues la universidad sí que nos provee de financiación directa a través de un fondo de financiación que tiene para las asociaciones de la escuela. La verdad es que no te sé decir si es el principal financiador. Es una cantidad que no es despreciable, eso seguro, pero sí diría que aún así la vasta mayoría de la financiación que conseguimos es a través de las cuotas de los miembros que tenemos. De todos modos, hay que decir que por lo menos nos ofrece un tipo de financiación. Se agradece mucho que exista eso para las asociaciones. Y en cuanto a otro tipo de cosas que nos ofrece la universidad, sí que ofrece espacios en principio para las asociaciones, aunque a nosotros en concreto nos ha costado bastante conseguir que nos dieran acceso a un espacio, aunque finalmente parece que se ha podido, pero bueno, ha sido un poco de lucha, no ha sido necesariamente fácil. Pero bueno, algo de ayuda nos dan, aunque no es, a lo mejor es menos de lo que nos gustaría. Bueno, en nuestro caso, la universidad realmente como tal no nos da financiación de manera directa o no, vamos, de manera estipulada cada año. Sí que es cierto que el vicerrectorado, sí que podemos solicitar algunas ayudas al vicerrectorado, sobre todo si organizamos algún evento o algo así para cubrir gastos pues de ese tipo de eventos y demás. Sí que se pueden conseguir algunas ayudas, pero financiación de manera directa de la universidad no tenemos. Y bueno, y obviamente entonces no es la fuente de financiación principal. En cambio, en cuanto a los espacios, sí que por ahí no nos podemos quejar porque desde el inicio del proyecto nos han proporcionado espacio para trabajar y vamos, si es algo necesario, así que por esa parte la verdad que nuestra universidad bastante bien y eso. Sí, no, está bien que justo tengáis esa contraposición, ¿no? De bastante ayuda financiera, pero poca ayuda a la hora de ceder espacios y al contrario, ¿no? Porque hay que ver hasta qué punto que es mejor, ¿no? Porque sí que es verdad que financiación quizá puedes encontrar por otro lado, a través de sponsors, etcétera, pero quizá un espacio fijo que le vaya bien a todo el mundo para trabajar, quizá es algo que ayuda mucho al trabajo en el día a día y a sacar adelante el proyecto. Y que si la universidad no te cede un espacio, ponerte a alquilar uno por tu cuenta es casi inviable, ¿no? Sí, No total. sé, en Y vuestro... Sí, una perdón. cosa que se me ha olvidado mencionar es también el respaldo de la universidad de cara a conseguir financiación por otras vías, porque claro, al final, sobre todo en el inicio, cuando estás vendiendo un proyecto que no ha echado a andar todavía, eh, el tener el respaldo de la universidad, de pues, distintos profesores y de la dirección de la universidad, hace que sea mucho más sencillo conseguir convencer a empresas, a entidades públicas de que pues eso, de que tu proyecto tiene algún futuro y eso hace que puedas conseguir financiación de manera más sencilla. Así que, si bien es cierto que directamente no nos aporta a la universidad una fuente de financiación estable, sí que en ese aspecto facilita que podamos conseguir financiación por otros medios. Muy bien, y claro, efectivamente, yendo con el logo de la universidad, también es más fácil que a una empresa que le llegue una asociación con el nombre de la universidad, pues le dé más seguridad a la hora de, pues, como dices, de establecer contactos, etcétera. No sé, en tu caso, Pablo, tú que, bueno, como Euroavia, pues como has comentado, es una franquicia y tiene varias sedes en distintas universidades. No sé cómo ves las diferencias entre las universidades, si estás muy al corriente de cuáles dan más facilidades, cuáles menos, o qué le va mejor a las sedes locales.
Vale, por no meterme en mucho fregado, voy a hablar únicamente de España, ¿vale? Venga. Digo, por tener más o menos un contexto en el que todos podamos verlo, ¿no? La diferencia es abismal. Depende principalmente de la filosofía de la universidad, en el sentido de que esté asimilado o esté bien visto, mejor dicho, formar parte de una asociación que se dedique a algún tipo de proyecto, ya sea técnico o no. Entonces, partiendo de esa base, se puede decir que la Universidad de Valencia y la de Tarrasa quizá pueden ser mucho más permisivas con los estudiantes y con los proyectos que como pueden ser Cádiz, Madrid o Sevilla, ¿no? Luego, como bien han dicho, los compañeros no es solo una cuestión de que la universidad de dinero, sino también que el respaldo institucional favorece o no favorece que las cosas salgan adelante. Porque evidentemente cuando estamos hablando de chavales de 20 años, hablando de hacer cohetes, se puede tomar a broma, y quizá la empresa se toma un poco más en serio cuando es la universidad quien respalda este tipo de actividades. Entonces, creo que no es tanto la ayuda directa, sino también el soporte indirecto que se da en cuanto a yo como institución estoy respaldando a mis estudiantes en la realización de una de sus actividades. Y en ese aspecto prueba las mismas. O sea, actualmente creo que en Valencia quizás por su forma de trabajar y tal, son las que más fácil lo tenían. Actualmente la cosa ha empeorado muchísimo debido, bueno, al cambio de la legislación de financiación de universidades, pero aún así, aún estando mucho peor que cuando yo las conocí, siguen llevando una gran delantera. Entonces, os podéis imaginar más o menos el estado tan regulero que pueden tener el resto de sedes. En mi caso particular, yo llevo muchos años en Cádiz. Nosotros tenemos, digamos, un fondo común para todas las asociaciones. Y bueno, si lo vendes bien, conoces a dos o tres personas y medio que no pides mucho, pues quizá te pueden pagar algo. Pero vamos, ni mucho menos comparable a lo que se paga en otros sitios, en España, y ya si vamos fuera de España, diría que es casi ridículo lo que aquí se destina a financiación de proyectos. También es cierto que, bueno, pues depende de tus resultados, depende de lo bien o mal que te vaya cuando hagas tu actividad de forma autónoma, porque también es como todo, si la universidad ve que tiene un grupo potente, ya sea grupo de investigación, ya sea grupo de estudiantes que hacen algo, pues también ellos, o sea, no son tontos, van a invertir ahí. Entonces creo que va todo un poco de la mano. Pero para un equipo que está recién formado, eh, creo que el marketing es más importante de lo que parece. Sí, completamente, porque claro, en muchas universidades en las que sí que se da financiación a las asociaciones, como comentáis, hay varias asociaciones en esa universidad. Entonces, digamos que de alguna forma las asociaciones compiten por captar esa financiación, que muchas veces hay un dinero limitado, por así decirlo, hay tantos euros a repartir entre tantas asociaciones. Entonces, si empiezan a surgir asociaciones nuevas, muchas veces el dinero que hay para repartir sigue siendo el mismo. Entonces, se empiezan a generar situaciones en las que, bueno, las asociaciones tienen que poner mucho de su parte para promocionar bien sus actividades, para que la universidad vea que realmente eso le repercute, ese dinero que está destinado repercute en que esos equipos realmente están haciendo algo. Y luego, pues, también efectivamente ver si ese dinero realmente es suficiente para las actividades que se quieran llevar a cabo, porque no es lo mismo tener una asociación en la que montas no quiero decir ninguna actividad en concreto, ¿no? Pero hay actividades que evidentemente se pueden hacer en un salón con un material muy básico, con muy poco dinero, y si te planteas participar en una competición internacional de cohetes, pues ya solo los gastos logísticos, los gastos de materiales, etcétera, se disparan. En ese sentido, quería hablar un poco eso, ¿no? ¿Cómo se lleva vuestra asociación con el resto de asociaciones de la universidad y cómo se lleva la universidad con vosotros? Porque si hay un conjunto de asociaciones, pues por ejemplo, en nuestro caso, por ser una facultad técnica, si hay una preferencia por las asociaciones que se dedican a una labor técnica o un poco cómo son esas relaciones. No sé, por ejemplo, John y luego Gabri, cómo veis esa parte de las asociaciones técnicas.
Pues realmente vamos, donde yo estudio, en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, hay varias asociaciones técnicas. Estamos nosotros, obviamente, y luego pues también hay un equipo de Fórmula Student y también de moto. Así que eso, estamos varios por allí. Pero realmente tampoco es que haya mucha relación, más allá de que obviamente somos compañeros y nos conocemos más o menos todos. Entre los equipos no hay, digamos, un ente que vertebre el, el cómo se relacionan las distintas asociaciones dentro de la universidad. Y bueno, luego en cuanto, como en nuestro caso, no hay financiación directa de la universidad, pues ahí sí que quizás hay menos competitividad con los compañeros de otros equipos porque al final no nos estamos peleando por a quién va la financiación, pero eso, realmente la relación que hay es buena, pero tampoco hay, digamos, mucha colaboración o no se hacen muchas cosas entre las asociaciones. En el caso de la Carlos III, pues la situación en cuanto a asociaciones es también muy parecida a la que comentaba John. Y igual que estamos nosotros, también hay la Asociación de Cohetería Star, también hay el equipo de Fórmula y también hay un grupo de motos. Luego también hay alguna asociación más del ámbito aeronáutico que hacen, creo, intentan hacer vuelo autónomo, pero bueno, ellos la verdad es que son más nuevos, acaban de empezar hace poco. En cuanto a la relación entre asociaciones, es cierto que como en este caso sí que dan dinero, pues puede haber esa cierta competitividad, pero la verdad es que no está la universidad sobresaturada de asociaciones como para que sea un problema. No hemos tenido en general problemas para conseguir la financiación que buscábamos por parte de la universidad y creo que este es el caso en general para la mayoría de asociaciones. Así que en ese aspecto, pues un poco, de nuevo, la verdad es que repitiendo lo que ha dicho John, pues sabemos que existen las otras asociaciones, coexistimos todos juntos, aunque tampoco hay ningún tipo de colaboración directa entre todas nosotras o a lo mejor intentar hacer algún proyecto juntas para compaginar pues la experiencia de cada uno. Lo que sí que es algo que se ve bastante, en concreto en la Carlos III, es que lo que una asociación sea capaz de, por así decir, conseguir en la universidad depende mucho en realidad del apoyo que tenga del equipo de profesores, es decir, del departamento de turno. Por ejemplo, en el caso de Fórmula Student, es un equipo que, además de tener mucho tiempo, ser bastante grande, son bastante gente, tienen mucho apoyo por parte del departamento de estructuras, mecánica, etcétera, y eso hace, por ejemplo, que ellos tengan acceso, ellos para montar el coche y mucho de esto utilizan directamente muchas veces los laboratorios de este departamento, cosa que por ahora nosotros en el departamento de aeroespacial no hemos conseguido, aunque nos hubiera gustado bastante. Entonces, además de la relación, por así decirlo, con la universidad desde el punto de vista administrativo, que es en la que, pues, aunque puede haber competitividad, en nuestro caso no es tampoco crítico. Luego está la relación con la parte más técnica en la universidad, que se puede cambiar bastante los recursos a los que la asociación en concreto tenga acceso. Así que depende bastante. La verdad es que es muy diferente según el departamento con el que interacciones. Muy bien, sí, la verdad es que, bueno, también un poco lo preguntaba porque en mi experiencia con el UPC Space Program, cuando este nació como la unión de varias asociaciones que ya coexistían en la universidad y que un poco viendo esto que os comentaba de esa cierta competitividad por acceder al Fondo Común de Financiación y también al final esa sinergia de que al final muchas asociaciones técnicas trabajan en materia común, trabajan en estructuras, ya sea para un coche, para una moto, para un cohete, pues hay cosas que son comunes, en proveedores que son comunes, si trabajas en electrónica, pues hay que hacer PCBs, hay que comprar componentes, etcétera, hay que tener un stock y todo eso es común, entonces se juntaron varias asociaciones más pequeñas, una de cohete, una de que se dedicaban al tema de globos aerostáticos, a temas de drones, etcétera, y se juntaron para formar
el UPC Space Program, ¿no? Y digamos que, bueno, ese proceso también puede llegar a ocurrir en otras universidades o no, dependiendo de cómo sea la relación. En nuestro caso también estaba el equipo de Fórmula, el Eco Racing, que era el equipo que tenía más trayectoria y más asentamiento también de ayuda con los equipos y tal. No sé también en este sentido, Pablo, cómo lo has ido viendo tú, si en tu experiencia en Cádiz, por ejemplo, qué peso se le daba a Euroavia también a la hora de presentaros en las jornadas de puertas abiertas, etcétera y demás. Dependiendo del tipo de asociación que tengas, pues a la universidad también le interesa lucirse con vosotros, ¿no? No sé cuál es tu experiencia. Uf, vale, partiendo que fue mala. O sea, cuando yo entré en Cádiz, había de asociación de estudiantes de aeroespacial, ninguna. O digamos, existía Euroavia, pero estaba casi tan mal que como si no hubiese ninguna. Luego, de mi generación surgió el equipo de Formula Student, un equipo, digamos, una parte del LEM, o sea, o el LEM que había dentro de Cádiz, se lo quedó Aeroespacial y se dedicó básicamente a la creación de prototipos de cohetes y proyectos de aeromodelismo. Y digamos que Eurovia, bueno, pues empezó a coger un poco más de soltura. Entonces, de las tres, evidentemente, la que iba a tener más peso y la que mejor se lo montó para tener más peso fue el equipo de Formula Student. Pero por lo que comentaba antes, o sea, empezaron a trabajar muy bien el tema de marketing, empezaron a hablar con empresas externas y digamos que pese a la universidad, porque hay que decirlo así, pese a la universidad, las transacciones se dieron adelante. El caso de mi escuela, bueno, pues digamos que en mi escuela nadie quería asociaciones porque lo consideraban un gasto inútil y digamos que no apoyaban casi ninguna iniciativa. Entonces, bueno, pues la verdad que fue una experiencia de resiliencia, como se le suele decir actualmente. Y bueno, a día de hoy creo que están las cosas un poco mejor, pero aún así depende mucho de quién esté en dirección de la escuela. O sea, tuvimos que tragar carros y carretas para que nos dejasen en paz, trabajar por lo menos y buscarse financiación fuera. Y bueno, creo que actualmente con la nueva dirección parece ser que mantenemos esa bandera blanca. Pero bueno, o sea, quizá no es el mejor ejemplo. Pero bueno, lo que sí puedo decir es que las asociaciones siguen para adelante las tres muy bien y que hay mucha sinergia porque al final, como todos los que las montamos somos compañeros de clase y colaboramos mucho, en ese aspecto nos la ha apañado bien para conseguir financiación. Pero bueno, quizá creo que es el peor caso de los que se han mencionado para poder tomarlo como ejemplo. Bueno, también está bien ver esas diferencias. Al final, uno de los objetivos de este podcast es que llegue pues, a estudiantes interesados en montar asociaciones o que están en asociaciones y demás, que esto sirva de ejemplo como para poder hacer un poco de presión, aunque sea, aunque sea poca, para intentar motivar más a los directores de escuelas de ingeniería de este país en ayudar a este tipo de asociaciones. Ha comentado Gabri el tema de la relación con las cátedras y con los profesores. Me gustaría saber también desde tu punto de vista, John, qué tipo o sea, si tenéis, aparte de eso que has comentado antes, de que os ayudan a hacer contactos, etcétera, si os dan soporte técnico de conocimientos propiamente, de hacer TFGs con los departamentos, hacer TFMs. ¿Hay esa ayuda por parte del profesorado y de los departamentos en vuestro caso? Sí, pues a ver, en nuestro caso tenemos varios profesores que digamos que están adscritos al proyecto, que son parte del equipo, son 4 profesores de la escuela y bueno, esos profesores pues nos ayudan con tanto tema más administrativo de gestionar pues temas dentro de la escuela o lo que has comentado de hacer contactos con empresas, pues todo ese tipo de cosas y también la parte técnica pues les tenemos ahí para poder consultarles cuando tenemos problemas que no sabemos muy bien cómo abordar. Y luego también lo otro que comentabas, el tema de TFGs y TFMs, es la manera en la que también colaboramos con más profesores de la escuela. Al final es una manera que es atractiva, digamos, para ambas partes
de cómo plantear el solucionar un problema. Al final, pues les llama más la atención a los profesores que les lleves el problema como un TFG que vayas a desarrollar con ellos, que se lo lleves simplemente como, como un trabajo extra que van a tener que hacer. Así que muchas veces lo que hacemos es eso, y de hecho pues dentro del equipo ha habido bastantes miembros, entre los que me incluyo yo, que pues hemos decidido hacer el TFG de algún diseño del equipo o algún asunto relacionado con el equipo. Y eso, en ese aspecto los profesores se muestran muy abiertos a ayudarte con realizar un TFG en algún tema relacionado con lo que hacemos en el equipo. Muy bien, muy bien. Sí, muy importante el tema que comentas de buscar también esa parte de que le interese al profesor, porque si bien es verdad que hay una cierta parte de vocación, ¿no?, en ayudar a este tipo de proyectos, pues también hay que hacerle ver que puede ser una ventaja para él a la hora de conseguir TFGs y demás. No sé cómo lo ves esto, Gabri, de profesores participando directamente, activamente en el proyecto. Esto creo que en el STAR está complicado, ¿no? De manera directa, la verdad es que sí, efectivamente está complicado, por decir imposible, pero sí que es cierto que hemos tenido, es decir, pues como he comentado antes, a lo mejor acceso a los laboratorios, ese tipo de cosas no hemos conseguido, pero sí que se han realizado algunos trabajos de fin de grado. De hecho, en el departamento de simulación del que yo soy parte, pues durante el año pasado un chico estuvo haciendo su trabajo de fin de grado en el equipo con nosotros y a la vez pues apoyando en el departamento a algún profesor. Así que sí que existe ese tipo de colaboración. También otro tipo de colaboración que hemos tenido con el departamento ha sido que para poder conseguir licencias de algunos softwares y que nos las dieran a nosotros como equipo universitario, pues hemos necesitado algún tipo de contacto en la universidad y en ese caso también han estado dispuestos a ayudarnos y a facilitarnos esos trámites. Así que en general sí que la verdad es que de todos modos depende mucho del profesor, porque hay profesores que están muy dispuestos a ayudarte y están muy contentos de que haya este tipo de proyectos, mientras que hay otros profesores que sencillamente tienen los intereses en otra parte y prefieren no involucrarse en este tipo de proyectos de asociaciones universitarias. Pero en general, si buscas, terminas encontrando a alguien que está dispuesto a ayudarte, aunque aún no hayamos conseguido que nos dejen los laboratorios. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a los tres por aportar vuestras experiencias. Nos hemos quedado sin tiempo de esta sección, pero yo creo que ha sido bastante enriquecedor para ver, pues eso, ¿no?, cómo funcionan en otras universidades. Quizá en un futuro podamos hacer una reedición de este programa con miembros de otros equipos. Hay equipos en Valencia, en otras universidades de Madrid y demás, y ver cómo se relacionan ellos. Pero bueno, de entrada vamos a pasar a la parte de noticias del programa de este mes. Y bien, entrando en la sección de noticias, tenemos primero que John nos va a contar sobre los lanzamientos de Fossa y Atlantis. Todo tuyo. Sí, exacto. Voy a hablar un poco acerca de la misión Transporter 5 de SpaceX, que fue un lanzamiento Rideshare que se hizo de un Falcon 9 el pasado 25 de mayo. Y bueno, lo de Rideshare básicamente lo que significa es que se aprovechó un lanzamiento para lanzar varios satélites de empresas distintas, de manera que se reparten los costes entre las empresas. Al final es como compartir el taxi, entre comillas. Y este tipo de misiones pues, son bastante comunes, sobre todo pues, para satélites medianos y pequeños de empresas pues, que no sean multinacionales, para poder asumir los costes. Pero bueno, realmente lo interesante de esta misión no es tanto el lanzamiento en sí, sino algunos de los pasajeros que iban en ese Falcon 9. Y es que en esta misión no se lanzaron no una, sino dos satélites de dos empresas españolas distintas. Por una parte, empezando por Fossa Systems, que lanzó 7 satélites, que se suman a los 6 que ya tenían en órbita. Y con ello esta empresa, startup, se convierte en la empresa española con más satélites en el espacio. Y bueno, Fossa Systems lo que hace son picosatélites, que son satélites pequeñitos de 0,1 a 1 kilogramo,
con el objetivo de proporcionar Internet of Things para empresas de sectores pues, de lo más diversos, de agricultura, ganadería, energía, infraestructuras, etcétera. Y lo interesante del approach de esta empresa es básicamente eso de miniaturizar el satélite de manera que reduzcan los costes, porque claro, al final cuando el coste de lanzar cosas al espacio es muy alto. Lo puedes abordar o lo puedes reducir de dos maneras. Una es reducir el coste del lanzamiento por kilogramo, vamos, de kilogramo por que pones a órbita, que eso es más cosa de las empresas de lanzadores. Y por otra parte, pues puedes, como empresa que va a poner una payload, reducir la masa de la payload. Así que eso, esta empresa hace satélites así para Internet of Things y seguro que vamos a escuchar bastante más acerca de esta empresa en los próximos años porque tienen pensado tener una constelación de nada menos que 80 satélites para 2024. Así que pues estaremos atentos a ellos. Y la otra empresa que voló en el Falcon 9 el pasado día 25 fue Satlantis, con su satélite el Urdaneta Armsat 1. Y bueno, esta empresa tiene las oficinas muy cerquita de donde vivo yo, de Bilbao. Y de hecho varios ex compañeros del equipo actualmente trabajan allí en Satlantis, así que me pilla bastante cerca. Y bueno, Satlantis lo que hace son satélites de observación de la Tierra y en el pasado habían lanzado una cámara a la Estación Espacial Internacional. El Urdaneta es un CubeSat de 16U y algo más de 15 kilos de masa y equipa una cámara ISIM 90 y un telescopio binocular de alta resolución. Y con ello pues se puede observar en dos canales ópticos con 4 bandas espectrales y alta resolución de hasta un metro por píxel. Y bueno, este hito obviamente es muy importante para la empresa, dado que es el primer satélite completo que diseña y lanza la empresa, así que es un paso muy importante. Y se plantean 7 lanzamientos más para antes del 2024, así que también en Satlantis van a estar muy activos próximamente. Así que nada, tendremos a estas dos empresas en el radar. Pues muchas gracias, John. La verdad es que es bastante inspirador ver cómo van surgiendo en estos últimos años empresas en España capaces de diseñar ya sus propios satélites con distintas misiones, distintos tamaños, etcétera, y que están consiguiendo lanzar y poco a poco llevar a cabo sus proyectos, ponerlos en órbita y ofrecer servicios. Muchas gracias y bueno, ahora vamos a pasar a Gabri que nos va a contar una misión, esta del otro lado del continente, ¿no? Pero también muy inspiradora y es una misión que forma parte del programa Artemis de la NASA para ir a la Luna y es la misión Capstone. Todo tuyo, Gabri. Pues efectivamente ya empezamos a ver por fin más detalles de cómo el programa Artemis se va desarrollando, a ver si efectivamente la NASA es capaz de volver a llevar gente a la Luna en lo que nos queda de década. En concreto, esta misión, Capstone, fue lanzada a finales del mes pasado, el 28 de junio, y lo lanzaron en un cohete Electron de Rocket Lab desde Nueva Zelanda. Como ya hemos comentado, pues forma parte del marco del programa Artemis, con el que la NASA espera volver a la Luna y esta vez establecer operaciones semipermanentes en la misma, a diferencia del Apolo, que al final pues sencillamente fueron misiones que se realizaron, pero nunca llegamos a establecer una presencia en la Luna como tal. La misión Capstone además es interesante porque es un CubeSat, lo cual la diferencia de las típicas misiones lunares que la NASA había llevado a cabo hasta ahora y en este caso cito a la NASA, dicen que es un CubeSat del tamaño de un microondas de cocina. Al final, el objetivo principal de esta misión es pues, probar diferentes tecnologías para las futuras misiones del mismo programa Artemis. En concreto, el objetivo principal es analizar una posible órbita elíptica alrededor de la Luna que sería usada para una futura misión, de hecho, un conjunto de misiones, para montar Gateway, que es parte del mismo programa Artemis y que esta misión Gateway intentaría ser una base espacial al estilo de la Estación Espacial Internacional, pero orbitando a la Luna con el objetivo de dar soporte a futuras misiones que se realicen en la propia Luna. Por lo tanto, al final
el hecho de que Capstone esté dando apoyo a la realización de esta futura misión, la cual es clave para el programa Artemis, le da realmente mucha importancia incluso a algo mucho más pequeño como es este CubeSat. La órbita en concreto que están probando se llama Near Rectilinear Halo Orbit, es una de estas órbitas Halo que tiene una forma bastante extraña, pero al final lo que le permite es reducir los requerimientos de combustible para misiones desde la superficie lunar y hacia la superficie lunar, lo cual obviamente si queremos establecer operaciones semipermanentes y ser capaces de tener presencia en la Luna a largo plazo, pues ser capaces de reducir esa necesidad de combustible es clave. Otro objetivo que tiene también la misión es probar un nuevo sistema de navegación, que la idea de ese nuevo sistema de navegación es que no tenga que depender exclusivamente de que la nave sea seguida desde la Tierra y de esa manera se envíe información de su posición, sino que mediante comunicaciones entre diferentes naves que estén en el espacio lunar, sean capaces de entre ellas encontrar su posición relativa a la Luna, sin, como digo, depender necesariamente de que sean seguidas desde Tierra. De nuevo, si se quieren establecer este tipo de operaciones permanentes, una tecnología así es algo que es clave para poder conocer tu posición y poder navegar en el espacio lunar sin necesidad de ser constantemente seguido por las estaciones que tenemos en la Tierra. Y finalmente, esta misión al final pretende asentar bases para que el sector comercial privado espacial empiece a participar en misiones lunares. El cohete en el que se lanzó, el cohete Electron, es de Rocket Lab, que es una empresa privada con presencia en Nueva Zelanda. También varios de los sistemas han sido desarrollados por otras empresas privadas, así que al final la idea es empezar a sentar estas bases para que el sector privado también participe en las misiones lunares, se aproveche de ello y poder facilitar que todas estas misiones del programa Artemis sean completadas de manera satisfactoria. Como ya comenté al principio, la misión fue lanzada el pasado 28 de junio y aunque al principio hubo ciertos problemas de comunicación tras el despliegue de los paneles solares, se perdió comunicación con el CubeSat, al final parece que la misión progresa, se pudo recuperar la comunicación con el CubeSat y en principio está ahora mismo en camino hacia el espacio lunar, que si no recuerdo mal le va a costar como unos 4 meses de completar y una vez esté allí pues empezarán a hacer medidas y a testear todos estos diferentes sistemas. Al final, en resumen, esta misión, aunque pequeña en principio, teniendo en cuenta que es solamente un CubeSat, en principio va a proporcionar mucha información que va a ser de gran utilidad para futuras misiones más importantes, como la que he comentado de Gateway, y al final es parte de este esfuerzo por parte de la NASA de intentar volver a enviar humanos a la Luna y esta vez conseguir quedarnos allí. Perfecto, pues muchas gracias, Gabri. Realmente, bueno, es interesante esta propuesta de la NASA, ¿no? De superar el estándar de las unidades de los CubeSats y empezar a medirlos en microondas de cocina. Habrá que estudiarlo para ver cómo se adapta eso a los estándares internacionales. Y también, bueno, hemos hablado poco de Rocket Lab, creo. Hace poco hicieron también un lanzamiento con la recuperación desde un helicóptero. En futuros episodios habrá que traer más de esta empresa de Nueva Zelanda. Y bien, pasamos ahora por parte de Pablo, que nos va a comentar el lanzamiento exitoso del Vega C, lo cual supone un gran avance dentro de la industria de lanzadores espaciales dentro de Europa. Todo tuyo, Pablo. Pues sí, la verdad. El caso del Vega C es que es el lanzador más pequeño que tenemos ahora mismo en Europa y que es la competencia directa del Soyuz en cuanto a precio. Ahora veremos que no exactamente, pero sí en cuanto a precio. El caso es que el 13 de julio despegó a la Suna UTC desde la Guayana Francesa el primer Vega C, que en este caso puso en órbita a 7 satélites. En el principal era el satélite geodésico italiano, Lares 2. Y junto con el Lares 2 se lanzaron otros 6 pequeños CubeSats. El Vega C es una versión mejorada y más potente del Vega, que tiene como posibilidad para carga de pago unos 2.200 kilos en órbita baja, frente a los 1.500 que tenía el Vega. El cohete es un cohete de tres etapas de combustible sólido,
cuyo contratista principal es la empresa italiana Avio, que gestiona el programa junto con la ESA. El Vega C usa el sistema Vespa-R para lanzar dos satélites al mismo tiempo y que es un sistema mejorado del Vespa Plus del Vega, ¿vale? Que es lo que teníamos en la versión anterior. Lo bueno que tiene el sistema este de lanzamiento que permite acoplar dentro de la cofia distintos satélites y hacer la suelta de los equipos simultáneamente sin que choquen entre ellos, evitando poner el satélite en rotación para generar fuerza centrífuga, sino que le dota ya directamente de una cierta inclinación que permite la suelta de una forma un poco más controlada. El proyecto del Vega C, para poner un poco en contexto, se aprobó en 2015 por la ESA con el objetivo de abaratar los costes del programa Vega, usando hardware común, como ya se está empezando a usar en los programas de Ariane, en el caso del Ariane 6. Y es un paso intermedio al Vega E, que digamos que es el objetivo principal dentro del proyecto. La reducción de costes es una prioridad ya que es un lanzador de pequeño tamaño cuyo precio por lanzamiento se compara al del Soyuz. Sin embargo, el Soyuz es un cohete actual de pequeño tamaño, pero permite lanzar mucha mayor carga de pago. Por lo tanto, para ser una alternativa viable realmente, aún debe abaratar más los costes o bien tener la capacidad de poner en órbita la misma carga de pago. Cosa que actualmente pues, se queda muy lejos y la alternativa, creo, que va bastante más en cuanto a abaratar costes. En todo caso, el Vega C es una solución de compromiso que se tiene ahora hasta que se alcance el modelo definitivo, como comentamos, el Vega E, Vega Evolution. Uno de los objetivos del Vega Evolution es prescindir del motor RD843, que es de origen ucraniano, de una de las etapas de propulsión. Sin embargo, bueno, pues la situación que tenemos actualmente ha provocado que este motor no sea de tan fácil acceso, por lo que se está peligrando el programa Pega C en cuanto a su longevidad en el tiempo. En el sentido de cuánto tiempo durará el Vega, bueno, pues su contratista asegura que tiene motores para las misiones Vega C planeadas para los 2 siguientes años, este y el que viene, y que está buscando alternativas para mantenerlo hasta 2026. Sin embargo, esto todavía está en el aire, ya que, bueno, buscar una alternativa que sea viable y que sea operable y que aparte esté disponible, pues bueno, va a ser un reto de aquí a futuro y se están investigando tanto con motores rusos como con otros fabricantes. Sin embargo, lo único que tenemos claro es que el Vega E va a hacer un poco más su desarrollo de cara a que no haya una interrupción en suministro de este tipo de lanzadores, que insisto, son una alternativa muy buena que oferta la ESA de cara a lanzar en órbita baja satélites de pequeño y medio tamaño. Pues muchas gracias, Pablo, por traernos esta noticia. Realmente es muy buena noticia. Sí, es verdad que están todos estos problemas asociados que comentas, pero al final es un nuevo lanzador en Europa que nos da pues ese impulso para poco a poco intentar ganar esa autonomía en acceso al espacio, ¿no? Tenemos la gran asignatura pendiente de que no tenemos autonomía para poner personas, ¿no? Seres humanos en órbita y tenemos que depender de los sistemas americanos y rusos hasta hace poco. Pero bueno, es un paso más adelante y seguimos teniendo noticias conforme haya avances con el programa Vega. Y bueno, hecho este repaso a las noticias más relevantes que hemos considerado de este último mes, estuvimos tentados a traer las imágenes del James Webb, pero estamos seguros que ya las habéis visto por otros sitios y aparte que bueno, tampoco es nuestra especialidad la astronomía. Ya contamos en su día cómo se puso en órbita, así que vamos a pasar a la misión histórica. Y bien, dentro de la misión histórica, pues hoy os voy a hablar del accidente del Challenger.
que es una de esas manchas en la historia de la exploración espacial, ¿no? Una historia trágica de la cual se pueden extraer muchas lecciones desde el punto de vista de la ingeniería aeroespacial. Y bien, digamos que bueno, este accidente sucedió el 28 de enero de 1986, ya va para cerca de 40 años casi. Y primero vamos a hacer un pequeño repaso del programa de esta misión, el Space Shuttle, el transportador espacial, porque a veces hay un poco de confusión con los conceptos, y es que el Challenger no es más que el nombre de uno de los 6 orbitadores que tuvo el sistema o el proyecto Space Shuttle. Muchas veces se intercambian, pero son cosas distintas. Hubo otros orbitadores, el Enterprise, el Columbia, que también sufrió un accidente en 2003, el Discovery, el Atlantis y el Endeavour. Digamos que todos ellos fueron desarrollados por la empresa Rockwell International, que era el principal contratista, y operados por la NASA. Rockwell International, digamos que es la predecesora de las todopoderosas Rockwell Collins de hoy en día y Boeing. Digamos que, bueno, el entramado de cómo las empresas del sector aeroespacial en Estados Unidos se han ido reconvirtiendo y recambiando de nombre da para un podcast entero. Y cada uno de estos orbitadores, pues solo hay un orbitador de esos, es decir, no es un diseño en el que se fabricaran varios vehículos con el mismo nombre, ¿no? Había solo un Challenger. Entonces, por eso se conoce el accidente del Challenger. En cuanto al Space Shuttle, es el nombre coloquial que recibe el sistema de transporte espacial, que era su nombre oficial, desarrollado dentro del programa Space Shuttle. Es decir, Space Shuttle es el nombre de todo el programa, no del vehículo en sí. Y fue el cuarto programa de vuelos tripulados de la NASA, y que estuvo activo de 1972 hasta 2011. Entonces, el Space Shuttle, o sea, el sistema de transporte espacial, dicho con propiedad, consta de 3 partes, y es la típica imagen que todos tendréis seguramente ahora mismo en la cabeza, del vehículo blanco con las 2 alas atado a un tanque de combustible gigante, que es la parte más voluminosa, que era naranja y demás, que eso se desprendía, y los 2 propulsores laterales de combustible sólido que se utilizaban para despegar. Es decir, bueno, quería hacer este pequeño repaso previo para dejar claro la nomenclatura, y luego pues contar un poco cómo es una misión típica, que también es relevante para el accidente al final. Y es que un vuelo típico por ejemplo, para llevar a órbita el Challenger, pues se utilizan, como decía, los propulsores laterales en el ascenso, son los que se encienden para levantar el vehículo hasta unos 46 kilómetros aproximadamente, en el que estos 2 propulsores laterales de combustible sólido se soltaban, caían con paracaídas al océano y luego se recuperaban y se podían utilizar para futuros lanzamientos, sea reutilizable en este sentido. Luego el orbitador encendía sus 3 motores principales, que se alimentaban del tanque de combustible eh, al que iba conectado, y realizaba la siguiente parte del vuelo hasta llegar a la órbita deseada. Normalmente bueno, todas fueron órbitas LEO, por debajo de 500 kilómetros. Una vez llegado a esa altura deseada, el tanque externo se suelta, que ese sí que se pierde completamente, no es reutilizable. Esa es la parte del sistema que no es reutilizable. Y luego la nave tiene 2 propulsores más pequeños que ya utiliza para insertarse en la órbita concreta que quiere, hacer maniobras de corrección y luego finalmente hacer una maniobra de frenado para ir perdiendo altura e ir reentrando en la atmósfera, ya que ese orbitador iba habitado y volvía frenándose con la atmósfera gracias a su escudo térmico, y empezaba a planear hasta que llegaba a una pista de aterrizaje y aterrizaba como un avión, ayudado de unos paracaídas, pero era un poco la gracia de este sistema, que despegaba como un cohete y aterrizaba como un avión. Bien, un poco que ya tenemos claro cuál es el sistema y el lanzador, vamos a hablar del accidente en sí. Y es que es una historia bastante trágica, bastante compleja, que voy a contarla a través de la visión de 3 protagonistas principales. Primero vamos a hablar de la víctima principal de esta historia, que es Christina McAuliffe, que es la profesora de historia que iba a ser la primera civil en realizar un vuelo espacial y falleció debido al accidente, junto a los otros 6 tripulantes, evidentemente. Luego vamos a hablar también del héroe que falló en su cometido, en su misión, Roger Boisjoli, ingeniero que avisó meses antes del accidente del riesgo del mismo, pero que no fue capaz de evitar que se lanzase al final el vehículo. Y por último, también quiero hablar del genio de esta historia, que es Richard Feynman, reconocido por su labor como físico teórico, que ayudó a establecer las causas del accidente y también a sacar esas lecciones aprendidas tan importantes. Entonces, bueno, también toda historia tiene su villano, que en este caso no tiene nombre y apellidos,
pero digamos que es el entramado burocrático que se formó entre los gestores del proyecto, los intereses empresariales, los intereses políticos alrededor del programa, etcétera, que todos ellos contribuyeron a que no se viera el riesgo que suponía el lanzamiento del Challenger ese día. Este lanzamiento en concreto, de este día de enero del 1986, era el 25 lanzamiento del programa y el 10º del Challenger, es decir, que ya había una rutina de lanzamientos detrás que hacía que para la imagen pública el hecho de que se lanzara el Challenger era algo relativamente rutinario, que no era un evento por sí solo destacable. Tenía 2 misiones, una muy rutinaria, que es desplegar un satélite de comunicaciones en órbita geoestacionaria, y tenía una segunda misión, que fue esta la que llamó la atención mediática del lanzamiento. Y es que se trataba de un programa político impulsado por Ronald Reagan, que era el presidente en esos momentos, que buscaba poner a un profesor de secundaria en el espacio para humanizar los viajes espaciales y conseguir recuperar la ilusión y el sentimiento de pertenencia de la sociedad americana con el costoso programa espacial, que en ese momento, allá habiendo agarrado la carrera espacial, habiendo llegado a la Luna, llegando la Guerra Fría, estaba ya dando sus últimos coletazos, etcétera, digamos que había una sensación de desapego de la sociedad americana, de decir, vale, ¿por qué estamos gastando tanto dinero en esto? ¿No? Pues se quería un poco hacer que se recuperara esa ilusión que había en los años 60. Y es en este segundo objetivo donde nuestra protagonista Christina McCauley entra en escena. Ella se ofreció junto a otros 40.000 profesores como voluntaria para este proyecto, ya que ella creció motivada mucho con el programa Apolo y veía que sus estudiantes de secundario, a los que ella enseñaba historia, no tenían ya esa pasión por el espacio ni ese interés. Entonces, bueno, ella fue seleccionada y presentada como la primer civil de la historia que iba a realizar un viaje espacial sin necesidad de ser militar, expiloto de caza o ser un ser humano con unas capacidades fuera de lo común, que era como hasta este entonces se vendía a los astronautas, ¿no? Como casi sobrehumanos. Entonces, bueno, y que ponían su vida en riesgo en cada lanzamiento, etcétera. Y digamos que por eso, evidentemente, tuvo que pasar un duro entrenamiento con la NASA para ser seleccionada entre los 40.000 candidatos. Y ella, evidentemente, tenía un cierto grado de conciencia del peligro, pero lo afrontaba con una relativa tranquilidad, de decir, bueno, esto al final pues está controlado, ya ha habido muchos lanzamientos, etcétera. Y durante los meses previos de lanzamiento había muchas entrevistas, participaba en programas de televisión, daba discursos, etcétera, en los que pues era utilizada, bueno, y ella misma se prestaba a ello, a hacer de esa voz de motivación para el espacio del ciudadano de a pie. Entonces, bueno, quería hacer esta pequeña introducción también para que se entendiera el contexto mediático en el que estaba imbuido el propio lanzamiento. Y ahora vamos a hablar un poco de esa parte técnica, de esa parte de los despachos, de cómo se fue viendo el riesgo que había en ese lanzamiento. Y es que Roger Boisjoli, nuestro segundo protagonista, lo que descubrió, ya ha empezado a sospecharlo desde 5 años antes del lanzamiento, pero digamos que las pruebas más evidentes vinieron un año antes, cuando con los vehículos estos laterales que se recuperaban, él veía que había evidencias de pérdida de gas caliente en los vehículos que se recuperaban en sitios donde no debería haber. Básicamente, él tenía serias sospechas de que los O-rings, o en español juntas tóricas, fallaban bajo ciertas circunstancias. Y él desde el primer momento ya tenía la sensación de que eso era debido a las bajas temperaturas antes del lanzamiento. Entonces, ¿qué son estos O-rings o juntas tóricas? Bueno, se trata de un elemento común dentro de la ingeniería, que básicamente son unas gomas que utilizan para el sellado, y en el propulsor lateral para lo que se utilizaban era para hacer de junta de unión entre los distintos elementos de los que formaban el fuselaje del propulsor lateral, ya que no era un cuerpo fuselado único, sino que eran varios módulos que se iban uniendo y se necesitaban estas juntas para sellar esas uniones. Entonces, estas uniones se utilizaban pues justo en ese punto donde pasaban los gases calientes por el interior del fuselaje que salían de la tobera, del motor cohete, y se ponían para evitar que saliera por las juntas, ¿no? Entonces, había 2 anillos concéntricos, pues se ponía el primero, que era el que debía en toda circunstancia garantizar que no se escapaban esos gases, y había un segundo, pues de redundancia, por si el primero fallaba. Y lo que se encontró eran pruebas de que los gases estaban saliendo del primero de los anillos
y que el segundo los había parado, etcétera, pero no era normal que se saliera los gases del primer anillo, porque ya estaba diseñado por sí solo para no fallar. Entonces, bueno, conforme él empezó a detectar eso, empezó a lanzar reportes a sus managers, etcétera, diciendo, oye, esto está fallando, esto no está bien, esto hay que ver qué pasa aquí, y empezaron los siguientes meses los experimentos, las pruebas y la investigación de ver cuándo fallaba esto, por qué fallaba, etcétera, y un poco la conclusión a la que se llegó en esos informes es en el análisis de temperaturas, de que por debajo de 25 grados esos O-rings empiezan a perder capacidades y a los 0 grados más básicamente ya no sirven, pierden completamente sus propiedades elásticas que tienen que permitir que después de la compresión, esa zona al final está sometida a vibraciones, etcétera, el material elástico tiene que permitir que en todo momento se adapte a esos cambios de expansión y compresión, y lo que le pasaba al material es que a bajas temperaturas dejaba de expandirse y dejaba de sellar tras las compresiones. Entonces, bueno, ahí empiezan pues esa serie de conversaciones con los project managers en las que él cada vez más alarmante, más vehemente, les intenta trasladar el riesgo que eso supone. Y los project managers tienen que hacer el análisis del riesgo, pues análisis de impacto, de probabilidad, de mitigación, etcétera, de ver, oye, ¿este es un riesgo suficiente para cancelar el proyecto? ¿O es que a este ingeniero se le ha ido un poco la chaveta y está obsesionado con este tema? Entonces, bueno, digamos que el propio Roger narra en futuras entrevistas, etcétera, la frustración y el enfado que él siente en esos meses, y también se habla un poco de que Roger era una persona muy obtusa, muy cerrada, muy cabezota, y que digamos que de alguna forma los managers tenían dudas de hasta qué punto eso era realmente estaba hablando de su conocimiento experto, porque él era el mayor experto que había en la empresa en cuanto a sellados, o estaba hablando un poco su ego de tener que llevar la razón por tener la razón, por así decirlo, porque al final a un manager pues quizá le llegan informes de cientos de riesgos y este es uno entre muchos, por así decirlo. Bueno, pues hay todo ese trabajo de gestión de riesgos dentro del proyecto que a la larga se ve que falló. Entonces, bueno, todos estos meses, para no entretenerme en anécdotas internas, culminan en la noche anterior del lanzamiento, que se había temperaturas previstas de 8 grados bajo cero, que es la temperatura más baja con la que nunca se había lanzado el Challenger. Y el día anterior hay una reunión entre el contratista, que es la empresa donde trabaja Roger, y la NASA, que es el que tiene que tomar la decisión final de si lanza o no, pero evidentemente basado en lo que le diga el contratista. Si el contratista dice que no se lanza, la NASA cancela el lanzamiento y asume pues toda la pérdida de reputación, etcétera. Porque una cosa es aplazar un lanzamiento 2 días, que a veces pasa por tiempo, etcétera, y otra cosa es simplemente decir que no se puede lanzar el vehículo porque no es seguro y hay que desmontarlo, cambiar las juntas tóricas, etcétera, o esperar a que haga calor. En fin, digamos que 13 horas antes del lanzamiento, a las 9 de la noche del día anterior, se tiene en cuenta se tiene esa reunión en la que los ingenieros van muy seguros de que van a poder convencer de que no se puede lanzar. Pero sin embargo, los managers empiezan a tener una reunión en la que ponen en duda. Primero que se decía, o sea, empiezan a jugar un poco con el tema de las temperaturas, ¿no? De que decir, bueno, por debajo de 25 en teoría ya es peligroso, pero hemos lanzado a 17 y no ha pasado nada, no hay datos a estas temperaturas tan frías del sistema funcionando. Bueno, empiezan como una especie de puestas en duda de esos informes que ellos empiezan a hablar internamente. Y luego hay testigos también de esa reunión de que, bueno, pues empezaron los gritos del propio Roger y de otros de sus compañeros diciendo que no podía ser y tal, que tenían que pararlo. Pero bueno, también finalmente una decisión interna de los managers en las que se reúnen ellos en privado y hay un voto que recae sobre el chief engineer, ¿no? Ese puesto de jefatura de proyecto que está un poco entre los ingenieros y los managers, al que se sale esta frase, ¿no? De que le piden que se quite el gorro de ingeniero y se ponga el gorro de manager antes de votar. Y finalmente su voto es hacia el lanzamiento y la opinión que da el contratista a la NASA definitivamente es que los datos de los O-rings son preocupantes pero no concluyentes y que por lo tanto no tienen un motivo determinado para lanzar para que haya el lanzamiento al día siguiente. Esta decisión que tomó el jefe de ingeniero, digamos que él dice que se basó en el tercer mayor experto en sellado. Los dos primeros le dijeron que no lanzase y el tercero dijo que los datos no eran concluyentes, y a día de hoy esa persona sigue manteniendo, bueno, ya falleció, pero digamos en entrevistas posteriores seguía manteniendo que esa era la mejor decisión desde el punto de vista ingenieril que se podía tomar. Pero bueno, digamos que al final se llegó a esa decisión de go por parte del fabricante.
Y bueno, llegamos al día del lanzamiento, en el que tampoco voy a contar exactamente toda la secuencia, pero 58 segundos después del despegue empieza a aparecer esa fuga de gas en uno de los propulsores, en el propulsor lateral derecho, que empieza a desestabilizar el vehículo, empiezan a aparecer cargas laterales, cambios súbitos de presión y temperatura. Esta fuga de gases calientes hacia el lateral provoca una pérdida de una fuga en el tanque externo. Entonces, bueno, eso hace que el contacto de la llama con esa fuga del contacto, pues es lo que al final termina generando la explosión 73 segundos después del despegue, cuando el cohete aún estaba a vista de todos los asistentes, de las miles de personas, medios de comunicación, televisión, que estaba grabando el lanzamiento por todo ese revuelo mediático que había llamado, como os comentaba anteriormente. Y entonces, bueno, sucedió el trágico accidente y luego hay la investigación posterior en la que os comentaba que entra el tercer actor o el tercer protagonista, que es Richard Feynman, que fue llamado al comité encargado de establecer lo ocurrido como experto externo al sector aeroespacial, y al final para dar una visión de alguien de reputación por sus conocimientos técnicos, etcétera, y demás, pero que no está metido en la industria ni tiene intereses en ningún sitio, etcétera. Él al final estaba escandalizado al enterarse de los defectos conocidos de los O-rings y de cómo se habían llevado esas discusiones, etcétera. Y otra anécdota que también ha pasado a la historia es que él, en el mismo comité, lejos de discusiones de si sí o si no, si los márgenes de temperatura, si los datos eran concluyentes o no, cogió un vaso de agua con hielo y llevó atado a un sargento un pedazo de la goma del material del O-ring, y demostró delante de todos en un experimento en un minuto que al enfriarse la goma perdía sus capacidades de volver a expandirse y se soltaba del sargento, es decir, no era capaz de mantener sus propiedades de sellado. Y digamos que, bueno, esa evidencia cayó de una manera para vergüenza de la NASA y de todos los ingenieros ahí presentes, de cómo al final con un experimento tan sencillo se podía ver que no se debía lanzar bajo esas condiciones de temperatura. Y luego, para más polémicas, pues 2 semanas después se redactaron las conclusiones de ese comité y aun con todo el experimento, etcétera, digamos que no se llegó a una conclusión oficial de que hubiera un error o un fallo, digamos, porque claro, estas cosas pueden tener consecuencias penales si se demuestra una cierta negligencia, etcétera. Digamos que se dijo que no había un culpable como tal. Luego hubo futuras, posteriores dimisiones por motivos personales, tanto en la NASA, más, bueno, todos los problemas que tuvo luego el proyecto, etcétera. Pero bien, digamos que Feynman sí que aprovechó para sacar sus propias conclusiones de que pese a los grandes conocimientos técnicos de la NASA, de los ingenieros, etcétera, había unos graves problemas de comunicaciones entre la NASA y sus contratistas y dentro de los propios contratistas, que desencadenaban ese tipo de errores, porque no es que no se tuviera el conocimiento, es que no se canalizaba bien la información. Y por último, en sus reflexiones, aportó unas palabras que también han pasado a la historia, que creo que todo ingeniero debería tener selladas en su mente a la hora de tomar decisiones en sus proyectos. Y es que dijo que para una tecnología sea exitosa, la realidad debe tener prioridad sobre las relaciones públicas, ya que la naturaleza no puede ser engañada. Entonces, es una obviedad, es perogrullo, pero a veces se ve como en grandes proyectos esta verdad se olvida y las relaciones públicas, el autoengaño de los ingenieros, el autoengaño de los managers, el autoengaño de los políticos que lideran esos proyectos, lleva a olvidarse de la realidad y creerse todo es el engaño, hasta que la naturaleza, que no puede ser engañada, provoca el accidente, por así decirlo. Entonces, bueno, quería traeros esta pieza de la historia, esta mancha negra, ya que el accidente del Challenger al final tuvo muchas consecuencias en su momento y debería ser estudiado, yo creo. En general, los accidentes deben ser estudiados muy a fondo por los ingenieros, ya que de ellos se aprende muchísimo, y en este, pues como vemos, hay mucha miga que sacarle. Se pueden sacar muchas reflexiones, como en un sistema complejo, porque al final aquí pues vemos que había un programa, había 3 vehículos, etcétera, y que una cosa minúscula como es el comportamiento, la temperatura de un material, de una junta, etcétera, puede llevar a un fallo catastrófico. Y como evidentemente uno de los objetivos de la organización de proyectos es evitar que un fallo simple lleve a una consecuencia catastrófica. Lo importante de las lecciones aprendidas para que una vez ocurra un accidente no vuelva a haber nunca un accidente por ese mismo motivo, y de eso la industria aeroespacial sabe muchísimo y aprende mucho de sus accidentes. Lo peligroso de cuando se imbuye de épica y de narrativa política mediática a los proyectos técnicos, y esto es algo que seguimos viendo hoy en día. Pero por el otro lado también se puede hacer la reflexión de
que si siempre se hubiera hecho caso a los ingenieros y al safety first, etcétera, pues quizás no hubiésemos tenido programa Apolo, quizás no se hubiera llegado nunca a la Luna, porque si conocéis detalles de esos programas, pues también hay momentos en los que de alguna forma, por decirlo rápido y mal, se salvaron de chiripa y había fallos, etcétera, y había un gran riesgo en esos proyectos, pero de alguna forma se lanzan adelante. Pero ahí vemos un poco el papel de esa víctima, ¿no? De esa profesora de secundaria y como el ciudadano de a pie ya no veía como, bueno, ha muerto un astronauta que de alguna forma él sabía que estaba poniendo su vida en riesgo, sino una profesora de secundaria que podría ser yo, a la que se le dijo que eso era seguro y no lo era, ¿no? Y bueno, también se puede hacer un poco de abogado del diablo y ver que a veces las decisiones de este tipo son arriesgadas, pero a veces también consiguen que los programas salgan adelante, consiguen avances científicos, etcétera. Entonces, bueno, reflexiones de este estilo. También, por ejemplo, cómo la inteligencia emocional dentro de los departamentos de ingeniería a veces se subestima, pero que puede ser mucho más importante que la inteligencia analítica para evitar accidentes catastróficos, ya que al final, pues nuestro protagonista Roger tenía la verdad y tenía esa inteligencia analítica como para darse cuenta del problema, pero no fue capaz de convencer a sus managers, o quizás sus managers no fueron capaces de empatizar con él. Pues bueno, todo este tipo de asuntos. Entonces, esto es todo por mi parte y por la parte de esta misión y llegamos con esto al final del programa de hoy. Así que quería despedirme de mis contertulios. Muchas gracias, John, por pasarte por aquí un mes más. Un placer, como siempre. Nos vemos en la próxima. Un placer, Gabri, porque te hayas pasado por aquí a contar de la visión del Star. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en otro episodio más. Y muchas gracias, Pablo, también por pasarte nuevamente. Nada, un placer poder colaborar. Nada, y a vosotros nuestros oyentes, espero que os haya gustado el programa y nos vemos el mes que viene en otro episodio del podcast. Muchas gracias.